Comenzamos la reunión con el tema de porque ya te la sabes, y comenzábamos diciéndoles que si el día del niño le predicamos a los padres, ahora que se acerca el día de la madre, pues ¿a quién le vamos a predicar? A los hijos, a todos los que son hijos. Y pues eso quiere decir que es para todos, porque todos somos hijos. Y comenzamos con una pregunta: ¿la instrucción de honrar a los padres es opcional? ¿Es circunstancial? O sea, solamente si se cumplen ciertas circunstancias. O sea, si lo quieres hacer, si tienes ganas de hacerlos, de honrarlos, o si se han portado bien contigo, si de acuerdo a tus parámetros se lo merecen, entonces los honras. ¿Es opcional? No. Ya sabemos que, y la semana pasada memorizamos con los jóvenes, los adultos memorizaron ese texto y se lo dijeron a los hijos, ¿verdad? Hay un mandamiento de Dios que es: honra a tu padre y a tu madre. Aunque se acerca el Día de la Madre, pues vamos a hablar, cuando hablamos en términos de padre o de padres, estamos hablando en términos genéricos. Papá y mamá merecen ser honrados. Papá y mamá merecen ser honrados por sus hijos. Es un mandamiento del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Muy bien. Vamos a Génesis 9, porque ahí vamos a estar leyendo la historia de donde se desprende el versículo que memorizamos. ¿Se acuerdan del versículo que memorizamos? A ver, dice así: 1, 2, 3. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Muy bien, pero ahí está la historia. Vamos a platicar un poquito la historia de cuál es el contexto en el que se da este versículo, qué es lo que sucedió. Estamos hablando de los hijos de Noé, o sea, de Noé. Sabemos quién era Noé. Dios lo eligió como un hombre justo para, a través de él y su familia, pues salvarlo a él y a su familia, y así preservar la vida humana, ¿no? El resto de la humanidad pereció en el diluvio. Entonces Dios elige a Noé y le dice: construye un arca donde van a caber todos los animales por parejas, y se va a salvar tú y tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos. Y entonces Noé obedece, construye el arca, se suben todos los animales, viene el diluvio, ese tremendo cataclismo, mediante el cual fue una herramienta de Dios, mediante la cual elimina a la población mundial de aquella época. Solamente se salva Noé y su familia, y de ellos se volvió a poblar toda la tierra, así lo dice la Escritura. Entonces finalmente, cuando termina el diluvio, las aguas bajan, el arca reposa sobre los montes Ararat, y finalmente se abre la puerta del arca y Noé y su familia bajan, sacrifican un animal en la adoración al Señor, y después el Señor promete, hace un pacto con toda la humanidad a través de Noé. No es un pacto a Noé, es un pacto con toda la humanidad, que Dios hace con toda la humanidad, que es no volver a destruir la tierra con agua, o sea, con algún diluvio. Y entonces, como señal del pacto, pone el arco iris. Todo eso había sucedido. Y entonces ya caemos aquí en el capítulo 9, versículo 18. Dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña
y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Ok, hasta ahí con la lectura. ¿Qué le pasó a Noé? El texto no nos da detalles. Me parece algo muy interesante en este párrafo que acabamos de leer, que todos los textos son pequeños, si se dan cuenta. Todos los textos son, todos los versículos son de 2 renglones, ¿no es cierto? Y cuando llegamos al versículo 23, tiene 5 renglones. Bueno, aquí en esta Biblia, es el versículo más largo dentro de este párrafo. Lo que me dice que el escritor Moisés se preocupó más por hablar de la virtud de Sem y de Jafet que de la falla de Noé, porque no nos da detalles, no nos dice por qué se embriagó Noé. Alguna razón debió haber tenido. Hay algunos escritores, porque he leído varios comentarios, y algunos mencionan que pues Noé no conocía lo que era las uvas, el fruto de la vida, entonces pues tomó de más sin saber y se embriagó. Pues yo lo dudo mucho, porque ya había habido población antes, ya se habían dedicado a la siembra de la uva. Seguramente ya era una bebida, no sé. Se me hace poco probable que esa sea la razón. Tal vez traía algunas situaciones cargando en su humanidad, porque haber presenciado el diluvio desde dentro del arca, se salvó su familia, pero ¿y todos los demás? Conocidos, amigos, otros familiares, que seguramente le estaban gritando desde afuera del arca: Noé, ábrenos, ya creemos, ábrenos. La puerta se cerró, él no podía abrirla. ¿Se imaginan lo que traía cargando, no? en su humanidad, en su débil humanidad, al haber visto la extinción de casi toda la raza humana? No sé, pero es que el escritor no nos da detalles y nos dice se embrochó por esto, por eso. El caso es que sembró un viñedo y cuando tuvo ahí las uvas, las aplastó y comenzó a beber. No sé, se le fue la mano, lo sintió tan rico o quiso olvidar un momento, no lo sé. Lo que sí sé es que fue una falla en su carácter. Eso sí lo sé. Y entonces aquí tenemos la historia, donde, repito, el escritor le dedica pocos versículos a la falla de Noé, pero le dedica más versículos a la virtud de estos 2 hijos, Sem y Jafet. Lo que sí podemos notar es en ese relato 3 puntos que saltan a la vista, y de ellos podemos sacar algunas enseñanzas y algunas conclusiones para nosotros el día de hoy. 3 aspectos que vamos a sacar de este relato. El primer punto que yo puedo sacar de este relato es que no hay padres perfectos. No existen padres perfectos. Todos los padres tenemos errores, debilidades, fallos en nuestro carácter, todos.
No hay uno solo que sea un padre perfecto. Si hay por ahí alguno, pues que me lo presenten. Si alguien se anuncia a sí mismo como un padre perfecto, pues no se conoce bien o está mintiendo, o que le pregunte a sus hijos. Los hijos lo saben, nuestros hijos lo saben, nosotros como hijos lo sabemos. Nuestros padres no fueron perfectos. Nosotros como padres ahora no somos perfectos. No existe un padre perfecto. Todos los padres tienen fallas y déjame decirles, todos los padres tenemos fallas graves en nuestro carácter. Esa es la realidad, ¿cierto? Esa es la realidad. Y tenemos en la Biblia muchos casos que nos hablan de eso, porque qué bueno que la Biblia no esconde los fallos de los humanos, de las personas. La Biblia expone esas fallas porque justamente es para nuestro aprendizaje. Pero si recorremos, por ejemplo, el puro Génesis, díganme algunos padres que cometieron errores desde el Génesis. Abraham, bueno, es el siguiente personaje, ¿no? Importante. Bueno, Abraham, comencemos con Abraham. Abraham y Sara, porque son los dos. Abraham y Sara como padres, ¿qué errores cometieron? No, si nada tuvieron un hijo. Querer ayudarle a Dios. Porque Dios le había prometido un hijo en su vejez a Abraham y Sara, y ellos no se aguantaron, no le creyeron a Dios. Pasaron algunos años, y dijeron, no, pues no más, no, Señor. Y Abraham le dice a Dios, va a heredar un siervo mío, un esclavo mío, me va a heredar. No me has dado prole. Ya te dije que sí, pero se desesperan y entonces ¿qué sucede? Agar, ¿verdad? Viene Agar y Ismael, que ha sido un dolor de cabeza para los israelitas hasta el día de hoy. ¿Por error de quién? De los padres. Otro error de Abraham y Sara, ¿cuál es? Antes de que inclusive tuvieran a Isaac, ¿qué? Negarla, ¿verdad? Y decir que era su hermana. 2 veces, una vez en Egipto y otra vez con los filisteos. 2 veces negó que era su esposa. ¿Para qué? Para que no me maten. Tuve miedo de que me mataran a mí y se quedaran con ella. Un error que después imitó también Isaac, porque Isaac también lo hizo en Gerar. Errores graves de carácter. Otro más, pues nos tendremos luego Isaac dentro de la historia. ¿Cuál fue el error de Isaac y Rebeca, su esposa? La preferencia. Nos dice claramente el capítulo 25 de Génesis, versículo 28. ¿Qué nos dice? Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Preferencia, ¿verdad? Yo amo más a este, así pues como tú amas más a este, pues pobrecito a este, yo amo más a este entonces. Y se vinieron problemas graves por esa razón dentro de la familia. Ya sabemos, ¿no? Los problemas graves. La mamá alentando a Jacob a que le robara la bendición, ¿no? Al hijo. Y después tuvieron que separarse y por muchos años y no se solucionó el problema. Los descendientes de Esaú, que eran ¿quiénes? Los edomitas, porque Edom significa rojo. Entonces, por el potaje que le dio Jacob, de ahí viene Edom. Entonces los edomitas, los descendientes de Esaú, siempre tuvieron pleito con los israelitas. Otra vez, por un error de los padres. Ok. Y después tenemos a Jacob, Raquel y Lea. ¿Qué errores cometieron? Igual preferencias, ¿no? Porque Jacob prefería ¿a quién? A Raquel sobre Lea. Y lo sabían ellas. Así se sentía Lea.
sentía que su esposo no la amaba. Entonces, ¿qué hizo? Pues tener hijos, darle hijos, para ver si así se ganaba el amor de su esposo. Qué terrible. Nunca fue así, nunca pasó. Y estuvieron teniendo hijos por pura competencia, lo cual después se nota en la familia, ¿no? En los hijos, lo que nosotros dejamos en los hijos. Por ejemplo, uno de los hijos de Jacob fue Judá, de quien después vendría la descendencia de David y después el Mesías, ¿no? ¿Qué error cometió Judá? Tuvo un hijo ¿con quién? Con su nuera, porque Tamar era su nuera. Lo que pasa es que como su hijo que se casó con Tamar, esto está en el capítulo 38 de Génesis, era malo, y dice que Dios lo mató. Así, Dios lo mató porque era malo. Entonces Judá le dio el siguiente en orden de sus hijos, se lo dio para que redimiera a su hermano, ¿no? Se la dio como esposa, se lo dio como esposo a Tamar. Pero sucede que él también era malo, y hacía detalles ahí muy feos con ella. ¿Y qué sucede? También Dios lo mató. Y tenía todavía un tercer hijo, Judá, pero dijo, no, también se va a morir. Esta mujer trae mala suerte, ¿o qué? Entonces le dijo, oye, pero está muy chiquito, deja que crezca y entonces te lo voy a dar en casamiento. Por lo pronto guarda luto, ¿no? Mantente en luto. Y así fue, pasaron los años y Tamar vio que el otro ya estaba crecidito y no se lo daban. Se murió la esposa de Judá y entonces él estaba en la fiesta de donde trasquilaban las ovejas, y entonces Tamar se vistió como una mujer ramera, una adúltera, ¿cómo se dice? Prostituta. Se puso un velo y se puso como una mujer prostituta. Cuando iba pasando Judá, la vio y dijo, pues con ella voy a consolarme de mi esposa fallecida. Quedó embarazada. Judá tiene un hijo de esta mujer, un hijo con su nuera. ¿Qué cosas se ven, ¿no? en la vida de los padres? A veces errores garrafales, que a veces con nuestros errores nos llevamos entre los pies a nuestros hijos, a nuestra familia. Por ejemplo, a mí algo que siempre me llama mucho la atención, me golpea mucho, porque es el error de unos padres, pero que sufren los hijos. Acán, en la época de Josué, cuando conquistan Jericó, el Señor dijo, esta ciudad es dedicada a mí, así es que nadie tome nada de esa ciudad, no tomen botín de esa ciudad, todo lo van a destruir, nadie tome del anatema, porque es de Jehová. Y entonces, ¿qué hizo Acán? Tomó un lingote de oro, tomó unas piezas, tomó un manto babilónico y lo escondió en su tienda. Se supo, porque todo se sabe, el Señor lo saca a la luz, y cuando lo confrontan, ¿verdad?, y él confiesa, ¿saben qué sucedió? Pusieron aparte a Acán, a su esposa y a sus hijos, y toda la congregación de Israel los apedreó. ¿Por qué los hijos? Los errores de los padres los llevan los hijos. No hay padre perfecto. Los padres tendríamos que cuidarnos mucho, porque tenemos que crecer, tenemos que mejorar nuestra vida, lavar nuestros errores, cambiar nuestros caminos para beneficio de nuestros hijos. Pero lo cierto es que por más que lo intentemos, seguiremos teniendo deficiencias de carácter. Seguiremos teniendo esas deficiencias en nuestra vida. Dios puede poner gracia, sí, porque nos dice Mateo en la genealogía de Jesús que el hijo de Tamar, que fue Fares, fue parte de la genealogía de Jesucristo. La gracia de Dios. Eso no quita el error. Es la gracia de Dios. Y nosotros como padres confiamos en la gracia de Dios.
que nuestra debilidad y nuestro esfuerzo por tratar de hacer lo mejor posible, pues Dios complete lo que falta en nuestros hijos, para que ellos crezcan bien, amando al Señor y sirviendo al Señor como queremos. Pero lo cierto es que los padres tenemos errores, cometemos errores, cometemos pecados y tenemos fallas de carácter graves, que nuestros hijos se dan cuenta, por supuesto. Llega una edad en la que los hijos se dan cuenta de nuestras incongruencias en nuestra vida. El primer punto que sacamos de aquí de enseñanza de esto que le sucedió a Noé con sus hijos, ¿no? De Génesis 9. Nosotros no podemos decir, ese no era un pecador, mira nomás qué guardadito se lo tenía, no que muy santo, no que muy justo y por eso Dios salvó a su familia, porque solamente a él lo vio santo, justo, solamente a él de toda esa generación perversa. Pues no lo era tanto, ¿no? Y podríamos juzgar y juzgar ahí. No, la enseñanza que sacamos de aquí es que no hay padres perfectos, no hay ser humano perfecto, no hay padre perfecto. Y nosotros vamos a fracasar en algunas áreas para con nuestros hijos. Ojalá que no sean en áreas tan graves. Eso también sí depende de nosotros también, por supuesto. Pero esta gran verdad nos debe tener humildes, buscando al Señor y tratando de redimirnos y tratando de ser cada vez mejores. Pero entendiendo que no hay padre perfecto. Eso es algo que los padres sabemos y eso es algo que los hijos también deben saber. ¿Sí? No pueden buscar padres perfectos, no los hay. Y los que Dios te dio son los perfectos para ti. Eso sí. ¿Está bien claro el primer punto? No hay padres perfectos. Sin embargo, tenemos otra segunda enseñanza de este pasaje, justamente ilustrado por Sem y Jafet, en el versículo 23, el versículo que memorizamos. ¿Qué nos ilustra este ejemplo de estos dos muchachos? Que el honor a los padres no está condicionado. El honor a los padres no está condicionado. Los hijos deben honrar a sus padres, sin importar si se portan bien o mal. Honrarlos. Es lo que hicieron Sem y Jafet. No condicionaron el honor a su papá, no se burlaron de él. Lo que tal vez sí hizo Cam. Vamos a platicar un poquito más de él más adelante. Pero aunque aquí no lo dice, no lo especifica, por cómo se da el relato, ¿no? Las consecuencias en el relato, podemos entender que Cam seguramente sí juzgó a su papá. Y que llamó a sus hermanos con morbo, como para enseñarles, mira, no que mi papá muy justo y muy, míralo. Es que nosotros podemos hacer lo mismo. Con cierto morbo, con cierta maldad, ¿no? En cambio, el ejemplo de Sem y Jafet es tremendo. Vean el cuidado que puso el escritor aquí, los detalles, el cuidado en los detalles en esta escritura, del versículo que memorizamos. Por eso quise que lo memorizáramos. Y entonces, cuando Cam va con sus hermanos y les dice, vengan a ver a mi papá, en cuanto ellos van ahí y lo ven, ¿qué hacen? No se quedan viendo con morbo, no. Enseguida, ¿qué hacen? Dice aquí, entonces Sem y Jafet tomaron las ropas, las pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás. ¿Pueden imaginarse esa escena? Porque la desnudez del padre en aquella época era algo muy especial. Hoy en día no tanto, ¿no? Pero aquí lo que se trata es de cubrir las fallas del papá. En aquella época la desnudez de los padres era algo muy sagrado. Por eso dice aquí, y andando hacia atrás. ¿Qué dice?
cubrieron la desnudez de su padre. ¿Y qué más? Lo siguiente está precioso, ¿no? Teniendo, o sea, si Noé estaba acá, ¿ellos cómo iban? Ya lo pisé, perdón. Con un cuidado especial, hacia atrás y teniendo vueltos sus rostros. Y cubrieron la desnudez de su padre. Y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué cuidado tuvo Moisés de escribir este relato? Para enseñarnos justamente lo que es la honra. ¿Qué es la honra? ¿Qué significa honrar a los padres? ¿Qué significa esa palabra honrar? Es la palabra griega timao. Cuando dice alguien, es que me han timado. No, timao, esa es la palabra griega, pero que significa, fíjense bien, dar una valoración seguida de una acción recíproca. O sea, cuando alguien honra a otro, primero lo está valorando, estudia lo que vale esa persona y después le da una acción recíproca a esa valoración que le ha hecho. En otras palabras, si tú honras a una persona, se lo demuestras con acciones que le demuestran, ¿sí?, que tú la valoras, la aprecias. Eso es el significado de la palabra honrar. ¿Por qué deben ser honrados los padres? Según este pasaje, no por sus acciones, sino por lo que son, simplemente porque son sus padres, sus progenitores. Aquí nos queda muy claro que Sem y Jafet no honraron a su padre por sus hechos. Si fuera por sus acciones, no, sino lo valoraron por lo que él era su padre. Punto. Y entonces realizaron una acción que demostraba honor. Acuérdense, honrar significa valorar. Cuando tú valoras a esa persona, tus acciones lo demuestran. En el versículo 23, en Efesios capítulo, el que aprendieron los jóvenes, ¿cuál es? Digo, los adultos, Efesios 6, 1 y 2, ¿verdad? En el versículo 2 nos dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Ahora, si tú lo honras, entonces, ¿qué acciones haces que lo demuestran? ¿O qué acciones debes hacer que demuestren ese honor? Eso está en el versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es lo que es correcto, esto es lo que es adecuado para Dios. De acuerdo a las normas divinas, esto es lo justo, esto es lo adecuado, esto es lo recto. Que tú obedezcas a tu padre y a tu madre es lo justo. ¿Por qué? Bueno, y lo vas a realizar solamente si los honras, versículo 2. ¿Sí está bien? Entonces, si tú honras, lo demuestras a través de hechos. ¿Cuáles son las acciones según Efesios, según Pablo? ¿Cuáles son las acciones que demuestran honra? Obedece, porque esto es justo. Obedécelos. Es una forma de demostrar que los honras, porque cuando tú honras, lo demuestras a través de acciones. ¿Sí está bien? De eso se trata. Ahora, notemos algo importante aquí. Eso no quiere decir que los papás, ojo papás, se deban conformar con eso. Podríamos conformarnos y decir, bueno, mi hijo me tiene que honrar a fuerza, porque es un mandamiento de Dios. Y es que me honre, que me valore, y con eso me doy por satisfecho. Yo diría a los padres, no te des satisfecho con eso. La honra de tus hijos, si son buenos cristianos, tú vas a tener honra de tus hijos, te portes bien o te portes mal, porque ellos aman a Dios y te van a honrar por ser su padre. Pero eso no es suficiente, porque los padres tenemos que hacer muchas más cosas que sí se ganan. Por ejemplo, el respeto de los hijos, el derecho a ser imitado por nuestros hijos, la admiración de nuestros hijos, la confianza
de nuestros hijos. Eso sí, se gana. ¿Estamos bien? Hay cosas que los padres sí nos debemos ganar. Respeto, admiración, ser imitados, confianza, eso sí se gana. Los hijos no están obligados a confiar en ti si tú no eres confiable. Los hijos no están obligados a imitarte si tú no eres digno de ser imitado. Te van a honrar, pero no te van a imitar. Te van a honrar, pero no te van a admirar. Eso sí se gana. Y ese es el trabajo de los padres. Nosotros debemos trabajar duro entonces para que no solamente seamos honrados por los hijos, sino que también seamos admirados, imitados y que confíen en nosotros. Entre paréntesis, ¿no? Eso sí se gana. Pero la honra, no, la honra es un mandamiento. La honra es un deber. El hijo debe valorar a su papá simplemente porque es papá, a su mamá simplemente porque es mamá. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces la razón para honrar no son los hechos de los padres, es porque simplemente lo son. Por eso dice ahí, hijos, obedecer en el Señor. Otro paréntesis, si tu papá te pide que hagas algo que no es en el Señor, que hagas algo contrario a la Escritura, puedes desobedecer, porque tienes que obedecer en el Señor. Si tu papá está en el Señor y te pide cosas que tienen que ver con lo recto, con lo que es justo, con lo que es correcto. Ahora, yo no conozco ningún padre que, hasta ahora, ¿verdad?, que le pida a sus hijos que hagan cosas malas. ¿Verdad? Entonces, en términos generales, los hijos deben honrar a sus padres, deben obedecerlos en términos generales. Eso quiere decir que deben perdonar sus errores y pasar por alto sus fallas de carácter. En todo caso, los hijos deben aprender de los errores de los padres para no hacerlos. Pues sí, tú tendrás tus propias fallas, no imites las de él. Tú vas a tener tus propios errores, tenlo por seguro. Entendiendo que tú mismo tendrás tus propias fallas, eso te va a ayudar a ser más humilde. Pero entonces, ¿qué tenemos por enseñanza en este pasaje? El honor a los padres no es condicionado. No es si se portan bien, no es si son buenos o malos, ¿no? Los debes honrar. Y todos aquí somos hijos. Nuestros padres merecen honor. ¿Hasta aquí bien? Entonces, este pasaje nos deja dos conclusiones. Número uno, no hay padre perfecto. Todos vamos a cometer errores. Número dos, el honor no está condicionado a si son buenos o malos. Tercera enseñanza que yo encuentro aquí. El deshonor a los padres trae consecuencias. Es grave. Si deshonras a tus padres, eso puede traer consecuencias. Por ejemplo, aquí en el caso de Cam, ¿qué nos dice la Escritura? Versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Detengámonos ahí. ¿Cam era el hijo más joven? Vamos a ver. Capítulo 5, versículo 32. Vean el orden en el que se les menciona. 5:32, siendo Noé de 500 años, se engendró a Sem, Cam y Jafet. Ese orden, ¿está bien? Luego nos vamos, ¿qué les parece al 6:10? Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Otra vez el mismo orden. 7:13. Y en ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet. El mismo orden. 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Mismo orden. 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Nos queda claro que Cam no era el más joven. Entonces, ¿por qué le llama aquí
cuando va a comenzar a dar su profecía aquí, Noé, dice cuando supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Saben cómo se resuelve este problema? Porque esa palabra hebrea más joven significa más pequeño. ¿Más pequeño en qué? ¿En estatura será? Más pequeño en carácter, más pequeño en orden de dignidad. Ahora, por esto que sucedió, notamos un fallo de carácter grave en la vida de Cam. Y entonces, ¿cómo lo llama Noé? Pues mi hijo el más pequeño. Siempre había sido el segundo, el de medio, ahora es el más pequeño en carácter. Y entonces notemos cómo en su profecía le dice el versículo 25, en esa profecía que le da a sus hijos, Adán declaró que la descendencia de Cam sería siervos de sus hermanos, más pequeño. Vean cómo ya lo está manejando como el hijo más pequeño, el siervo de sus hermanos. Dice, maldito sea Canaán. ¿Por qué habla de Canaán? Porque nos dice desde el versículo 18 que Cam es el padre de Canaán. Y todos sabemos que después la tierra de Canaán fue conquistada por los israelitas. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo supo? Pues Noé aquí dirigido por el Espíritu Santo seguramente, pero ¿cómo supo esta situación? Hermanos, yo creo que al ver que su hijo Cam era una persona sin carácter, se podría vaticinar fácilmente su futuro, ¿no? Los padres sabemos. Si vemos a un hijo desobediente, a un hijo que no tiene buen carácter, no tiene su carácter bien formado en los caminos del Señor, podemos predecir su futuro. ¿Sí o no? Claro que podemos predecir su futuro. Y es lo que hizo Noé. Al ver el carácter de su hijo, supo cómo sería el carácter de su descendencia. Y sabía que iba a ser siervo de siervos. Eso trae consecuencias. Por eso es importante forjar el carácter de nuestros hijos, por bien de ellos mismos, que ellos se dirijan por su carácter, que se dirijan no por emociones, sino por carácter, por lo que dice Efesios 6:1, por lo que es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No dice ahí, porque eso te va a hacer sentir bien, porque eso te va a dar cosas, te va a alegrar tus emociones. No, es porque es justo, y nuestros hijos tienen que aprender a dirigirse en esta vida por lo que es justo, o sea, por lo que es correcto. Y eso tiene que ver con carácter. Padres, tenemos que forjar en nuestros hijos un carácter para que ellos hagan lo que saben que es correcto y no se dejen dirigir por sus emociones. Hagamos un resumen de lo que hemos aprendido, hermanos. Hijos, no nos dejemos mover por las emociones, sino por lo que es correcto. Tus padres no son perfectos, sí, ninguno lo es. Por ello, no debes juzgarlos. El juicio le pertenece a Dios. Más bien debes ser responsable por seguir sus buenos ejemplos y no seguir sus malos ejemplos, ¿no? Más bien perdona sus errores y pasa por alto sus faltas, porque a ti no te corresponde juzgarlos. Más bien, hónralos.
valóralos, aprécialos y actúa en consecuencia. No condiciones la honra a tus padres por su conducta. Ellos merecen ser honrados simplemente porque son tus padres, porque fueron tus progenitores. Estas son las enseñanzas que nos deja el capítulo 9 de los Génesis. Aprendamos esto. ¿Qué les parece si como terminación de